Ojalá que mucho más cirujanos o cirujanas de la América Latina. Yo sé que está perfectamente preparado el evento. La única cosa que no es perfecta es mi español, pero yo me disculpo solo una vez. No es mi primera lengua, ni segunda, ni tercera, pero es cada vez mejor. Entonces, yo espero que tal vez yo voy a hablar más de vagar, pero tal vez mis mensajes llegan hasta sobre el Atlántico, hasta Asunción. Vámonos. ¿Sí o no? Todo sobre fijación de la malla demoraría tal vez una semana, pero son las preguntas clásicas. ¿Tenemos fijar la malla o podemos no fijar la malla? Son dos filosofías diferentes. Al final, no es sobre fijar o no fijar, es cuándo fijar y cómo fijar. Hay varios aspectos que tenemos que diferenciar para hacer nuestra decisión. Por ejemplo, tipo de patología. Este cuadro es de Andy Warhol de 1960, donde está su ruptura. Lógico que una hernia diafragmática no hay mucho a hacer con una crural, con una Spiegel y con una paraestomal. Va a ser un aspecto de nuestra decisión. Tenemos que diferenciar la posición de la malla en la pared. El clásico Onley de Chevreul de 1979 se reanimó en los últimos 5 años con 5 técnicas diferentes que parecen igual y no son iguales. La posición clásica subley retromuscular en ripstoppa ahora se reanimó de nuevo en cirugías minimal invasivas, Milos, Emilos, ITEP, IRIV, STAM, Staple Subley, y últimamente, no es la penúltima, la posición de la malla preperitoneal por vías transabdominales y finalmente la posición intraabdominal, underlay, como se usa en IPOM, IPOM Plus, LIRA o LARDA. Bien, más un aspecto, ¿cuál será la reparación? Yo no sé cómo se dice exactamente en español, pero IPOM is a bridging repair, es una puente. Entonces, las fuerzas que son para neutralizar son solamente entre la malla y el músculo. Esta parte no ayuda a nada, entonces las fuerzas separativas son grandes. Cuando se cierra el defecto, las fuerzas se distribuyen así que la fuerza separativa disminuye. Hace una diferencia mayor. ¿Cuál es la calidad de fijación? Nos tenemos que diferenciar, obviamente, la región inguinocrural versus pared abdominal. ¿Por qué? Porque la inguinal o inguinocrural es casi siempre libre de tensión y la parietal, por mi opinión, es nunca libre de tensión. ¿Por qué? Porque en la ingle es la presión, la fuerza, y en la pared abdominal es la tensión. Son dos motivos físicos diferentes. No tenemos que diferenciar tipo de malla. La porosidad, como todos nosotros sabemos, es muy importante, no solamente multifilamento, monofilamento, heavyweight, alto peso, bajo peso, pero el material, por ejemplo, polipropileno, poliéster, polyvinyl fluoride o politetrafluoretilena, son materiales inertos, pero el comportamiento es diferente. Mira, este es una shrinkage moderada y esto de IPTF es una famosa potato chip deformity, porque el encogimiento del EPTF puede llegar hasta 42%. Entonces, cuando tienes que asegurar estas mallas, la fijación tiene que ser mucho más fuerte do que en las otras. Las mallas no tienen la misma capacidad de absorción,
no absorbables, absorbables, semiabsorbables, y la composición, las mallas simples o compuestas. Bien, esto depende de tantos aspectos especiales que yo quería llamar su atención aquí. El mesh choice en cualquier tipo de reparación es importante. Cada cirujano tiene que conocer las propiedades y comportamiento de la malla, no solamente durante la inserción o fijación, pero después, en la fase postoperatoria. La parte histórica. Yo me recuerdo muy bien, este es de un textbook de 1995, son solamente 29 grapas aquí para fijar la malla. Bien, nosotros sabemos que la parte más importante, laterocaudal, no estaba fijada en el Triangle of Pain, y no importa si la fijación era permanente o temporal. Cuando entra un objeto como esto en el nervio, entonces el nervio está destruido. Por eso ese tipo de fijación penetrante debería ser evitada. Aquí un ejemplo, un TAC dentro del nervio genitofemoral estragó la vida de una persona joven, un profesor de música, tocaba saxofón y no trabajó 2 años hasta que tiramos este TAC. Una retención insuficiente en la misma posición puede causar esto. Gracias a este tipo de mallas que se ve muy bien, que el error es bilateral, parece que el paciente no tenía hernia, pero es realmente el resultado que falta una fijación, una retención de la parte inferior aquí abajo. ¿Qué opciones hay para prevenir esto? Una fijación adhesiva traumática, por ejemplo, con las mallas autofijables tipo ProGrip o Adhesix. Tiene que aceptar que el manejo de ProGrip o Adhesix es un poco más difícil que una malla de otro tipo, pero hay indicaciones absolutamente claras donde estas mallas son muy útiles. Adhesivos, tiene colas biológicas tipo a la base de fibrina, pero no sabemos que fibrina es un sellador, no es un pegamento. Entonces, la fuerza de retener la malla es muy poca y la fibrina desaparece muy rápido. Los adhesivos, colas sintéticas, cianoacrilatos, que son un grupo grande de tipos diferentes, de comportamientos diferentes, de propiedades diferentes, es la cadena de los cianoacrilatos que cambia las propiedades, como por ejemplo N-butil cianoacrilato de glubran, histoacril y Fabón N-hexil, tiene que, cuando se usa un producto de ese, tiene que conocer la farmacodinámica y comportamiento de esos productos, porque si no, no le ayuda mucho. La aplicación más simple que yo empecé en 2001, hace 19 años, era así. Un Javafix barato con una jeringa, 1 mililitro de cola aplicado en gotas. ¿Por qué? Porque donde hay cianoacrilato, mucho tiempo nada crece. Entonces, es realmente drop-wise application, aplicación gota a gota. Bien, es una película vieja, pero demuestra muy bien cómo con utilización de productos baratos se puede usar en cualquier posición. Yo no voy a perder tanto tiempo con esto, pero la aplicación de la cola que polimeriza en 2-3 segundos. Entonces, la acción es muy rápida en cualquier posición, especialmente en los triángulos de, no sé cómo se llama, Doom, pero en triángulo de dolor, no tengo ninguna duda poder fijar esa malla con mi cola. Bien,
tiene aplicativos más sofisticados, obvio que se paga más para el aplicativo do que para la cola, pero este tipo de cola, como se ve, no pinga. Entonces, el riesgo de perder las gotas en la cavidad abdominal no tiene. Y especialmente este producto lleva hasta 50 gotas en un aplicador. Entonces, para una hernia bilateral, para fijar el peritoneo, para fijar la malla, es absolutamente espectacular. Bien, hay otras ideas. Esta vino de China, una fijación a través de succión al vacío, disculpe, con una cánula de succión. Bien, experimenté varias veces, funciona solo con peritoneo completamente intacto, pero parece así. Después de la sutura peritoneal, entra con la cánula aquí, succiona el gas carbónico que normalmente en la TAP, en tiempo de la desuflación, que siempre se queda una bola que parece que la malla podría mudar de localización, de lugar. Pero cuando llega a este momento, no hay otra. Esto es muy simple, es muy fácil. Bien, hay otros aplicadores. O que cambió con el cianoacrilato es la consistencia. Es muy más viscoso como era antes. Entonces, parece unas estampas aquí. Y este no es, how do you say that? Es la velocidad real. Es un poco menos visible, necesita de una coloración, ya hicieron esto, pero parece miel, una gota de miel. Pero es muy eficiente. Vamos lá, sabes también las localizaciones especiales. En triángulo de dolor, no tengo miedo de nada, porque esto no penetra y no afecta a los nervios. Bien, nosotros lo usamos también para el cierre peritoneal, pero tengo que aceptar que yo nunca dejaría el cierre solamente con la cola. Yo mismo que lo uso así, facilito la sutura continua, pero yo hago la sutura continua pensando solamente en una retención urinaria, y cuando se rompe solamente una parte aquí, tienes una obstrucción intestinal con una hernia interna. Esto no quiero ni ver. Pero funciona así, bien. Este grupo Hernia Search, que se juntó la Sociedad Europea con la Sociedad Internacional, publicó una maravilla de un guía de 2019, que ciertas declaraciones son un poco difíciles. Bien, obvio, a traumatic mesh fixation, una fijación no penetrante, causa menos dolor postoperatorio, obvio. Mas esta, por ejemplo, no concordo. Fijación de malla en TEP es casi siempre innecesaria. Yo le explico después por qué no lo creo. Y esta es clara. Fijación de malla es recomendada en M3. Yo diría en L3 también, en TAP y TEP. ¿Por qué? A pesar de todo esto, tiene una tendencia inconfundible de no fijación. Parece que los cirujanos prefieren no hacer ciertas cosas, pero ¿es realmente seguro? ¿Es siempre seguro? Cuando no, ¿bajo qué circunstancias? ¿Y por qué existen recurrencias después de todo esto? Cuando es tan simple de no fijar. Tengo un ejemplo muy bueno. Steve Nixon era un cirujano de Edinburgh con una experiencia muy longa
con la TEP y rutinariamente ninguna fijación. Pero cuando empezaron con Lightweight Mesh, la tasa de recurrencia subió de 2.8 hasta 4.3. Y yo creo, esto es la tasa de reoperación, diciendo que tasa de recurrencia real es más o menos 6.5%. Y esto no es un resultado muy convincente. Bien, lógico que la conclusión de ellos, yo dejé de propósito en inglés, in larger hernias and possibly en hernias grandes y posiblemente en todas, el cirujano debería mejorar la adhesión de la malla para prevenir la recurrencia. Bien, tengo más un ejemplo. Yo sé que no es muy amable, pero este papel es brasileño y viene con una conclusión que fijación de malla en TEP no es necesaria. Bien, yo lo encuentro demasiado trivial porque pusieron 3 clips en la malla en la esquina más importante que desloca, en la mayoría de los casos, no pusieron un clip. Es un trabajo randomizado, 10 versus 50. Seguimiento de 30 días, sin información ninguna sobre tamaño de hernia, tamaño de malla, tipo de malla, control de dislocación con radiografía. Por favor. Mi popi. Ese portugués más significa deja, por favor. Eso no me conviene nada. Es otro ejemplo de hernia med registry, que son los países que hablan alemán, Alemania, Suiza y Austria. 11.000 casos cuando es necesario fijar la malla en TAP. Bien, un análisis que la fijación era un poco mejor do que no fijación. Después, un poco analizado las localizaciones de las hernias. Las mediales en 2 veces más recurrencias do que las laterales, en las combinadas todavía más. Entonces, esto es significativo. Tal vez un factor de decisión tenemos o no tenemos que fijar. Y está todavía mejor cuando la fijación estaba separada en hernias directas, con fijación 1%, sin fijación 2%, mismo que en este grupo son todos ProGrip pacientes. Y este es un error total, porque estos ProGrip pertenecen a fijación y no fijación, tanto base. Todos los cirujanos muestran un cierto miedo con hernias grandes, acima de 3 centímetros. 83% de todos los cirujanos decidieron fijar sus mallas, lo que no fijan. Bien, ¿qué es razonable? ¿Qué es necesario? Es un dicho muy subversivo, la disección suficiente. ¿Qué es? ¿Desde cuándo no es suficiente? ¿Por qué hay las recidivas? En realidad, ¿es el tipo de hernia? ¿Es el tamaño de hernia importante? ¿Es el tamaño de malla importante? ¿Es la rigidez de malla importante? ¿Es el acceso importante o es la técnica de disección importante? Adivina cuál será mi mensaje. ¿Sabe por qué los adhesivos serán el futuro de reparo de hernias de pared y inguinales? Tendencia obvia de hoy día es fuera con la malla intraperitoneal. Lo mismo que estamos lejos de final, pero la malla en posición preperitoneal o retromuscular disminuye o elimina la fijación penetrante, reduce el dolor postoperatorio, facilita uso de mallas macroporosas simples, disminuye los costes de malla y fijación, es más rápido, más barato. Bien, se puede fijar la malla fuera de la ingle. Por ejemplo, aumento de reconstrucción de línea alba en tipo de REPA. Este también es 1 a 1, no está acelerado, este va muy rápido. Y pensando que cada minuto cuesta $30 en Suiza, no es la velocidad y la seguridad. Son
factores importantes. Bien, este es solamente una muestra de mi amigo Paul Wilson de Inglaterra, después de hacer un iPhone Plus, cerrando el defecto, coge un Symbotex, que nosotros sabemos que tiene una camada de colágeno, entonces no puede aplicar la cola de frente, tienes que aplicar la cola por atrás. Esta es interesante. Bien, es interesante, digamos así, porque él llega a fijar su malla muy bien, pero es realmente sólido, bastante que necesitamos porque el cierre de los defectos es importante. Esto es una protección, porque fijar la malla encima del peritoneo no es una fijación. No sabemos del pasado que la fijación debería penetrar hasta los músculos o la fascia, y tal vez es una aplicación que disminuye el tamaño de los tags en iPhone, no sé, pero cuando lo vi por la primera vez, adiviné, es una buena idea. Bien, no es una conclusión, es una advertencia. La interpretación de los resultados publicados de non-fijación es más compleja de lo que parece. Las diferencias entre TAP y TEP en términos de complicaciones y recidivas varían mucho entre los países. Por ejemplo, en Suiza, la TEP es más, ¿cómo se dice?, favorable. En Alemania, la TAP. Y las complicaciones son completamente lo opuesto entre Suiza y Alemania. Entonces, yo sé que no son las técnicas, son los jóvenes que tienen que aprenderlo. Al final es la calidad y dimensión de disección que dictan el máximo tamaño de la malla posible. Para mí, un parámetro más importante en la prevención de recurrencia. Entonces, llegamos a una conclusión que uso de cola para fijación de mallas no es solamente factible y seguro, pero es un método confiable, dramático, sin dolor, rápido y económico. Es una alternativa óptima para fijación temporal de malla. Y para todos que no dormieran ahora, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jan. Excelente tu ponencia. Felicitaciones. Carlos, si querés compartirnos otra vez la pregunta, a ver si es que Jan ha podido cambiar la manera de pensar de uno de las personas del público, y entonces preguntamos si usted consideraría el uso de cianocrilato como elemento de fijación de mallas en el tratamiento de hernias inguinales, sí o no. Mientras tanto, Jorge, puedes ver si hay alguna pregunta por allá. Bien, Sí, como buenas tardes. conozco la Jan? situación en América Latina, el cianoacrilato es 4 veces más caro en Brasil do que en Suiza, que es absurdo. Yo sé que es el negocio, pero obvio que la gente tiene que coger la cosa más barata, que es Histocril, por ejemplo. Tengo varios amigos en Brasil que usan Histocril solo por causa de precio, porque es obvio, es caro, mismo sin aplicador. Sí, en un 88% y no en un 13%. Creo que ya nos ha influido bastante en el pensamiento de la gente al terminar tu ponencia, ¿eh? ¿Sí? Jorge, una pregunta para Jan. Doctor Jan Cucleta, gracias por su exposición. Tengo una pregunta del auditorio. El doctor Hernán Giordano pregunta, ¿hay que fijar las ProGrip? No. Bien, ProGrip en posición preperitoneal
está hecho para eso, que no tiene que. Yo veo trabajos que misturan grapas con ProGrip y todo esto. No, ProGrip está allá para hacer, no es una fijación definitiva, pero elimina las rotaciones, la malla no pula fuera de la pared, ¿sabe? Porque tenemos una presión activa, entonces el ProGrip, para quien sabe manejarlo bien, está familiar con esto, tiene que ser una solución buena. Lo mismo que la malla enmascarado que las mallas normales. Las mallas Carlos, simples. la siguiente pregunta, por favor. El doctor René Oyarzún pregunta, hernia inguinal directa con anillo de más de 3 centímetros, ¿cierra o no el defecto? Bien, nosotros no cerramos el defecto, pero que tenemos que hacer, coger la fascia transversalis y fijarla normalmente o en Cooper o en el músculo más apropiado. Lógico que es siempre la parte medial, porque la parte lateral son los vasos epigástricos, y antiguamente era difícil hacer la sutura en el Cooper, pero hoy día esto es tan simple cuando se usa, por ejemplo, el V-Lock. Yo creo que encima de 3 centímetros que tiene que disminuir el espacio muerto, no solamente para evitar el seroma, para evitar el prolapso de la malla en este espacio vacío. ¿Sabe? Yo leí varios papeles ahora que parece una moda cerrar el defecto. Márgenes de ese defecto directo no pertenecen juntos. Nos estamos voltando a Bassini. Yo creo que esto estaría errado. Lo llaman TAP Plus. Yo creo que completamente loco. Me disculpe. A ver, Carlos, otra pregunta. Momento, Jorge, vamos a dar respuesta. ¿En qué situación clínica usted consideraría no fijar la malla? Bueno, en defectos inferiores a 3 centímetros es la opción más votada. La segunda es en ausencia de riesgo de factores de riesgo para recurrencia. Jan, muchas gracias. Las preguntas el doctor Shui las va a ir tomando y al final vamos a hacer una ronda de preguntas. Muchísimas gracias, Jan. Acá es importante para nuestros medios insistir que el cianocrilato muchas veces, el punto de vista económico, es un impedimento, una barrera, y tal vez más que el cianocrilato mismo, el elemento que se usa para el fijador es más caro que el cianocrilato muchas veces. Sí, pero, ¿sabe? El método simple todavía funciona. Así mismo, Si artesanal. me permites, voy a quedar con vosotros. Sí, gracias, Jan. A continuación, quiero presentar al doctor Wolfgang Reinpold. Wolfgang es actualmente presidente de la Sociedad Alemana de Hernias. Es director del Servicio de Cirugía y del Centro de Hernia del Hospital Rossand de Hamburgo, que es un hospital escuela de la Universidad de Hamburgo. Es miembro de la Junta Directiva y secretario de Enseñanza de la European Hernia Society. Y también es profesor visitante de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay y es un gran amigo nuestro. Wolfgang, comparte tu pantalla y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, estimado Osmar, estimado doctor Giubi, estimados organizadores y estimados y estimadas colegas de Latinoamérica. Muchas gracias por su atención y es un gran honor para mí de estar acá y participar en este webinar muy importante, bien organizado de Osmar y la Sociedad Paraguaya de Hernias. Antes de empezar, Wolfgang, leemos la primera pregunta que has preparado.
En una hernia incisional de 8 centímetros de diámetro transverso, en zona paraumbilical, posterior a una laparotomía de la línea media, ¿qué técnica o abordaje laparoscópico prefiere para reparar? IPON, IPON Plus, Milos, RIP laparoscópico. Pedimos al público que nos envíe su respuesta. Para el IPON 26%, IPON Plus 10%, Milos 18%, RIP laparoscópico 51%. La siguiente pregunta, Carlos. ¿Existen ventajas en la utilización de la técnica de Milos comparada con el RIP abierto y el IPON, sí o no? Tenemos la respuesta de nuestro público. Tenemos ahora más de 200 personas participando de este webinar. Sí existen diferencias en un 76%, no existen diferencias en 24%. Wolfgang, el tiempo es tuyo. Ok, Omar, muchas gracias. El título de mi charla es Técnica de Milos y Milos. Para continuar. Yo no tengo nada que declarar. Esas son las preguntas. Los problemas de las operaciones establecidas de hernias ventrales y incisionales, ustedes todos lo conocen. La reparación de sutura, tasas inaceptables de recurrencias, open reefs, tasas elevadas de infecciones, IPOM laparoscópica, material sintético en la cavidad abdominal con todos sus problemas, fijación de malla, traumático, más lesiones viscerales, recurrencias, abombamiento de la pared y gasto elevado en materiales. El concepto Milos y Milos es un concepto minimal invasivo híbrido de ventral TEP. Es un abordaje transcranial, permite la colocación preperitoneal retromuscular de grandes mallas estándar y el cierre del efecto con reconstrucción anatómica de la pared abdominal. Con esa técnica se usa instrumentos básicos de cirugía laparoscópica. También se necesita separadores rectangulares de varios tamaños y también este tubo de luz, el endotorch, que se usa con instrumentos laparoscópicos. Definiciones de Milos y Milos. Milos significa mini or less open supply y Milos significa endoscopic mini or less open supply. Incisión mini open hasta 6 centímetros, less open de 6 a 12 centímetros. Incisión cutánea máximo un cuarto del diámetro máximo de la malla. Milos sin videoendoscopia. Se hace la disección por vista directa con instrumentos laparoscópicos iluminados con endotorch, como ve arriba en el slide. Segundo, Milos endoscópicamente asistida. Disección por vista endoscópica
con instrumentos laparoscópicos iluminados con endotorch y la endoscopic mylos, IMILOS. Después disecar un espacio extraperitoneal por mini acceso transhernial, se coloca trocares y se continúa la cirugía con endoscopia de gas, como en TEP inguinal, pero esta vez en TEP ventral. Nosotros empezamos con ese proyecto hace más de 10 años atrás y yo di mi primera charla, ponencia de esa técnica en el 32º Congreso de la Sociedad Europea de Hernias en Estambul en el año 2010. Y yo di una charla sobre 7 casos de la técnica single port transhernial. Entonces, hace 10 años atrás, nadie se interesaba por esas técnicas nuevas porque todos los cirujanos a nivel mundial usaban la técnica de LAP-IPO. Y nosotros hicimos las primeras operaciones de INVILOS hace 10 años y lo publicamos en el libro de Schumpelik de hernias en el año 2015. Hay 3 opciones de MILOS endoscópico y IMILOS. La primera opción es la reparación endoscópica de hernias ventrales por vía transhernial con puerto único, como ven en el slide arriba. Eso era la técnica inicial de hace 10 años. Pero hacer esa operación con single port es difícil porque se esgrime con los instrumentos y el óptico. Entonces, cambiamos la técnica y actualmente usamos puertos de estándar, un puerto de cámara de 10 milímetros con monopuerto flexible transhernial. Usamos con mucha frecuencia el Alexis de Applied Medical. Y además 2 puertos laborales de 5 milímetros. Hay otra técnica de INVILOS de mi amigo Reinhard Bittner, TEP reverso. No puedo explicar detalles ahora, pero quisiera decirles que el nombre INVILOS lo fundó mi amigo Reinhard Bittner. El primer paso de la operación es la mini incisión directamente por encima del efecto herniario principal. En less open supply se puede operar, por ejemplo, hernias muy grandes con defectos de, digamos, 20 centímetros de diámetro por incisiones de 10 a 12 centímetros. Se puede combinar la técnica con todos los tipos de separación de componentes, posterior y anterior. Y siempre o casi siempre es posible la reconstrucción de la línea alba. Segundo paso de la operación es la disección completa del saco herniario. Y cuando se sospecha adhesiones en la cavidad abdominal, se puede abrir el saco y hacer una inspección digital o hacer una laparoscopía para ver si hay adhesiones. Si hay adhesiones, se puede hacer una adhesiolisis, por ejemplo. 4 pasos es la identificación y disección circunferencial del anillo hernario y luego desprendimiento circunferencial del peritoneo de la pared abdominal con radios de 1 a 2 centímetros, como ven en este slide. Luego se abre bilateralmente la vaina posterior, 1 o 2 centímetros lateral del borde medial de músculos rectos abdómenes, como ustedes pueden ver en esta imagen. Luego inicia la operación con endotorch y separadores rectangulares. Se hace la separación de la vaina posterior de músculos rectos abdómenes usando instrumentos laparoscópicos. En este paso, cuidado con los nervios y los vasos. Separación del peritoneo de la línea alba y luego la incisión
de la vaina posterior en los 4 cuadrantes abdominal usando instrumentos laparoscópicos iluminados. En esa manera se hace la incisión. Luego, la excisión de sacos herniarios grandes sí hay. Entonces, se cierra la vaina posterior solo si esto es posible sin tensión, pero en todos los casos se cierra el peritoneo completo con una sutura continua absorbible. Ustedes pueden ver que mismo John Reeves no cerró la vaina posterior siempre. En este dibujo de su publicación del año 1977 se puede ver claramente que no cerró la vaina posterior, pero claro que cerró el peritoneo por completo para evitar cualquier contacto entre la prótesis y los intestinos. La técnica Emilos, después de crear un espacio total extraperitoneal de 10 centímetros de diámetro, se coloca un puerto flexible hermético a gas y se continúa la operación por vía endoscópica como en la TEP inguinal. Se coloca el alexis y luego los trocares. Hace un dibujo, foto de la línea alba, el xifoide y un foto laparoscópico. Paso 12, colocación de malla estándar con solapo mínimo de 5 centímetros. Se forma un doble rollo y se coloca la malla evitando contacto con la piel. Se puede usar mallas de estándar y siempre se cierra el defecto herniario si esto es posible sin tensión. Cierre del defecto herniario con sutura absorbible de larga duración, small bites, small stitch technique. Ahora les enseño un video de una operación Emilos de una hernia incisional, clasificación de la Sociedad Europea W2, M3, M4, defecto de 9 a 8 centímetros. Una señora que tenía una laparotomía mediana y una resección de colon abierta. El EndoTorch, una animación para revisar los pasos, un corte chiquito, se pone el instrumento con EndoTorch, se hace la incisión de la vaina posterior para crear el espacio, se mete la malla en esta manera, con solapo suficiente, se cierra el efecto y ahora pueden ver la incisión pequeña de unos 6 centímetros. Se puede corregir la cicatriz. El saco herniario, se hace la disección sin electrocoagulación, sino con bisturí para evitar daños al intestino. Acá pueden ver cómo se desprende el peritoneo de la pared abdominal, se abre la vaina posterior, se mete un clamp y se crea el espacio retromuscular digital. Acá pueden ver el margen de la fascia y el margen de la vaina posterior. Otra vez se abre el peritoneo para buscar adhesiones. Se coloca los separadores, EndoTorch. Esto es la disección retrolínea alba hacia arriba, disección craneal. Se ve hacia craneal. Entonces, se corta la vaina posterior en esta manera. Se usa tracción y contratracción
y se corta la vaina posterior con gancho endoscópico, con electrocoagulación. Hacia arriba, en los dos cuadrantes de arriba, y luego la misma disección hacia abajo. En este paciente, claro, hubo adhesiones y cicatriz, entonces se entró en el espacio retromuscular en ambos lados, se metió los separadores con elevación de la pared abdominal y contracción en el peritoneo, y luego se corta cicatriz en la línea mediana. Antes revisábamos la cavidad abdominal para saber que no hay adhesiones del intestino con la pared abdominal. Resección del saco, cierre del peritoneo, y luego se cierra un poquito el defecto herniario para colocar el alexis. Pero primero se coloca los dos trócares de 5 milímetros, los trócares laborales. Entonces se coloca alexis, se mete el trócar de 10 milímetros, cámara de 30 grados, insuflación de gas, la vista hacia el sínfisis, tejido cicatrizado, la vista cefalat, y acá pueden ver la incisión de la vaina posterior hacia arriba, y acá se puede ver el músculo rectus abdominis derecho, y se crea el espacio para poner la malla con suficiente solapo de por lo menos 5 centímetros. Acá la disección abajo, se corta la cicatriz y se hace la disección retropúbico. Y se puede ver Cooper's, ligamento de Cooper en ambos lados. Abajo está el peritoneo y la vesícula urinaria. Se mete jeringas para medir exactamente el tamaño de la malla. En este caso, era necesario colocar una malla de 30 por 20 centímetros. Y fíjense que el corte era de ni siquiera 6 centímetros. Y 2 incisiones de 5 milímetros para los trocares laborables. Usábamos en la mayoría de los casos la malla PVDF, es una sustancia, una monosubstancia. No se desconoce alergias hasta ahora. Se forma el doble rollo, se lo mete en el espacio extraperitoneal, se coloca otra vez alexis, gas, y luego se continúa la operación de IMILOS. Siempre cuando se usa gas, endoscopía de gas, hablamos de la técnica IMILOS. Acá pueden ver la malla grande que cubre todo el espacio extraperitoneal. Ven los trocares. Y luego se quita alexis, se pone un drenaje de 8 Charrier, se cierra el defecto con PDS0, Small Bite, Small Stitch technique, y se cierra piel y la vista cosmética, el aspecto cosmético está muy bueno. Entonces, por ejemplo, en reparaciones de IMILOS, de hernias incisionales de múltiples defectos, nosotros entramos por una mini incisión de, digamos, 5 centímetros y luego hacemos la disección hacia arriba y hacia abajo y cerramos los defectos
xiphoid y suprapúbico por vía endoscópico en la técnica INVILOS. Esto es un defecto suprapúbico. También pueden ver la disección endoscópica de INVILOS. Se puede ver sínfisis y Coopers, el espacio de Retzius, y se cierra el defecto con sutura por vía posterior endoscópica. Esto es una imagen de una diastasis ancho con múltiples defectos de herniarias. La reparación INVILOS de diastasis recti con hernia ventral concomitante. Esas son las opciones. Plicadura posterior de la línea alba en pacientes obesos con diastasis recti sintomático y o instabilidad de la pared abdominal. Plicadura anterior de la línea alba, pacientes delgados con diastasis recti sintomático y o instabilidad de la pared abdominal. Esto ocurre frecuentemente en mujeres jóvenes postpartum. Y augmentación de la línea alba de malla preperitoneal retromuscular en los pacientes obesos con diastasis recti asintomática y sin instabilidad de la pared abdominal. Eso es imagen de los trocares. Se hace un corte pequeño por encima del defecto de la hernia umbilical y se coloca una malla que cubre toda la línea alba. En las incisiones pequeñas hasta 4 centímetros se puede también usar estos trocares blunt tip port que se usa en las hernias inguinales TEP inguinal. Eso es una imagen de una operación INVILOS en una mujer joven con trocares de 3 milímetros. Les enseñaré un vídeo. Instrumentos de 3 milímetros. Se hace un corte por encima del defecto de la hernia umbilical, mini open disección. Del espacio. Luego se coloca el blunt tip port y se continúa la operación en técnica INVILOS, cortando la vaina posterior, y esto es hacia abajo, la línea mediana. Entonces se coloca la malla. En las mujeres jóvenes no colocamos mallas muy grandes, sino máximo tamaño de 20 por 15 centímetros. Y en esos casos hacemos la disección epifacial, como en REPA o SCOLA, y luego hacemos la plicadura de la línea alba, cierre de la diastasis recti con sutura continua. VLOC 0, absorbible usamos. Y claro, también cerramos el defecto. Corte muy chiquito y la vista cosmética muy buena. También es posible la plicadura por vía posterior en los pacientes más obesos, porque si se lo hace en pacientes delgados, tienen un rim feo y sobre todo las mujeres jóvenes no son satisfechos con esa técnica, según mi juicio.
unas imágenes de diastasis recti, de mujeres jóvenes postpartal, diastasis recti postpartal. Milos y ímilos también es posible combinarlo con TAR. Por ejemplo, ese paciente que tenía una hernia muy grande de 23 por 13 centímetros y colocamos una malla de 45 por 30 centímetros con TAR en ambos lados. Les enseño un video de TAR, separación de componentes posterior, transversus abdominis release por vía laparoscópica en técnica IMILOS. Lado derecho, eso era un paciente que tenía una estoma en el abdomen derecho y luego una hernia incisional y se corta la vaina posterior de abajo hacia arriba, bottom up, TAR. Se ve el peritoneo y las fascias transversales. Acá se ve el defecto. Se cierra el defecto y se coloca una malla grande con solapo de por lo menos 5 a 7 centímetros alrededor del defecto. Acá pueden ver el músculo transversus abdominis. Nuestros resultados. Actualmente hemos realizado más de 3.000 operaciones de milos y ímilos en hernias ventrales y incisionales, y los primeros 600 operaciones de hernias incisionales lo comparábamos con otras con operaciones parecidas en técnica suple abierto y laparoscopic IPOM, y esos son los resultados de análisis comparativo en pares de operaciones de hernias incisionales, milos ímilos versus open suple y milos ímilos versus lap IPOM. Acá pueden ver los parámetros. Analizamos casi 6.000 hernias de lap IPOM de registro alemán, HerniaMed, 6.000 operaciones de suple abierto y 600 operaciones de milos y milos de nuestra unidad. Comparando milos y milos versus lap IPOM, acá pueden ver los resultados: significativamente menos dolor crónico después de un año, menos recurrencias después de un año, complicaciones generales, menos complicaciones postoperatorias, menos seromas, y ímilos comparado con suble abierto, open suble, resultados parecidos, significativamente menos dolor crónico, recurrencias, complicaciones generales, revisiones, reoperaciones, y comparado con open suple en el grupo de milos y milos hubo mucho menos infecciones y reoperaciones y seromas. También los mismos resultados tuvimos después de 5 años. Incluimos 400 operaciones ímilos con seguimiento de por lo menos 5 años, y lo comparábamos con lap IPOM y open suple repairs. Ímilos versus lap IPOM, 5 años.
Acá pueden ver menos complicaciones generales, menos complicaciones postoperativas, menos recurrencias después de 5 años y menos dolor crónico. Y Milos versus sable abierto después de 5 años, lo mismo, significativamente menos complicaciones generales, menos recurrencias, menos dolor crónico. Conclusiones. Milos y Emilos, primero abordaje mini-invasivo transhernial. Resultados de seguimiento de 5 años confirman datos prometedores publicados de nosotros en Annals of Surgery en el año 2018. Hemos realizado más de 3.000 operaciones Milos y Emilos en nuestro centro. La técnica permite la colocación mini-invasiva de mallas estándar en posición retromuscular preperitoneal. Emilos permite la reparación de TAR, diastasis recti, facilita la resección del saco herniario, cierre del defecto y remodelación de piel y cicatriz, tasas bajas de complicaciones, recurrencias y dolor crónico. Y Milos es una operación de enseñanza en nuestra institución. En cada operación se ahorra aproximadamente 1.200 euros en gastos materiales comparado con la IPOM. La operación dura unos 15 minutos más que la operación de la IPOM y 10 minutos más que la operación sable abierto. Y la técnica debe ser analizada en registros y estudios de calidad. En Alemania, unos 25% de los cirujanos dedicados a la cirugía herniaria usan esa técnica en las hernias ventrales e incisionales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Wolfgang. Excelente tu ponencia. Vamos, Carlos, a compartirla. Siempre hay un momento para un festejo. ¿Sí? La primera pregunta preparada por Wolfgang, a ver qué opinan luego de escucharlo. Un defecto de 8 centímetros posterior a una laparotomía mediana, ¿qué técnica prefiere? IPOM Plus, Milos o RIP laparoscópico. Le pedimos a la gente que vote a ver si Wolfgang ha conseguido cambiar la opinión. Resultado, creo que a mí lo ha aumentado un poquito, Wolfgang, ahora. 48. Oh, sí, eso, bastante, sí. Bastante, ha sido muy convincente. Y Sí, Rich, 46. Antes eran 18. Sí, ha subido. Sí. De 18 a 45. A 45. Muy buena presentación. La siguiente pregunta, Carlos. ¿Existen ventajas en la utilización de la técnica de Milos comparado con el RIP abierto y el IPOM? ¿Sí o no? Por favor, si emiten su parecer. ¿Esto dónde fue Wolfgang? En Hamburgo, ¿sí? Sí. Claro. Sábado en Hamburgo, después del Congreso. Sí. Ok, sí, existen... De 75 a 85, sí. Sí, 85%. Bueno, muchas gracias, Wolfgang. Creo que ha sido muy convincente para el público tu presentación. Te felicito. Es una técnica que tú me la has enseñado, que la ponemos en práctica en nuestro servicio también con muy buenos resultados. Muchas gracias.
A continuación quiero presentar al doctor Salvador Morales Conde. Aparte de ser un experto cirujano laparoscopista de cirugía mínimamente invasiva, él es actualmente presidente de la Asociación Española de Cirujanos. Es presidente del 33º Congreso Nacional de Cirugía, director del Plan de Formación de Cirugía Endoscópica de la Asociación Española de Cirugía, es presidente electo de la European Association for Endoscopic Surgeons, es secretario general de la European Hernia Society, es coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Servicio de Cirugía, Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y jefe de Servicio Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Jesús. Aparte de estos palmares, ¿verdad?, que hace honor a la persona de Salvador, yo quiero hacer hincapié en algo que en estos últimos meses de pandemia, Salvador se ha dirigido junto a un grupo de colegas europeos, en un grupo que ha ayudado muchísimo a definir la manera en que debemos comportarnos en cirugía en tiempo de COVID. Creo que para ellos ellos con la lección aprendida han sabido diseñar protocolos, pautas, guías que a nosotros nos han sido de una extrema utilidad. Por eso yo quiero destacar la tarea que ha llevado a cabo Salvador y que ha beneficiado a muchísimos colegas. Salvador, un gusto tenerte con nosotros. Comparte tu pantalla y el tiempo es tuyo. Bueno, Osmar, gracias, doctor Cuenca, gracias a la Sociedad Paraguaya de Hernia y es un placer estar aquí con mi amigo Jan y Wolfgang compartiendo esta mesa. Sí, es verdad, Osmar, hemos trabajado mucho estos 2 meses en España para lanzar recomendaciones de cómo manejarnos en la época de COVID, porque no había nada y realmente nos sentimos muy orgullosos de que haya servido para que los cirujanos a nivel mundial hayan podido saber cómo manejar esta difícil situación de la que espero que todos vayamos poco a poco saliendo y en la que España ya estamos retomando prácticamente la normalidad y esperemos que no haya un retroceso hacia atrás y que sigamos manteniendo las normas para que esto siga así. Bueno, antes de iniciar, Salva, entonces vamos a la primera pregunta que has preparado. ¿Cuál cree que es la gran ventaja de las nuevas técnicas laparoscópicas? Disminuyen el seroma, reconstruyen la pared abdominal, las nuevas mallas aportan más que las técnicas, evitan el abombamiento o el bulging. Pedimos a la gente que emita su parecer. ¿Vamos? Disminuyen el seroma 32%, reconstruyen la pared abdominal 48%, las nuevas mallas aportan más que las técnicas 8% y evitan el bulging en un 13%. La siguiente pregunta. ¿Crees que con las nuevas técnicas mínimamente invasivas de reparación de las hernias ventrales serán el abordaje Gold estándar en 5 años para hernias de 3 a 8 centímetros transversales? ¿Sí o no? Enviamos el parecer. Sí. ¿Qué será? Vamos a ver qué. Más de 200, con 214 participantes y algunos más. Sí,
definitivamente en un 83% y no en un 17%. Muchas gracias a la gente por emitir su opinión y a ver, Salva, si mantenemos la respuesta o no, ¿sí? Después de escuchar. Vamos a ver si conseguimos convencer a ese 17% y también le damos un mensaje al 55% que comentó que lo más importante es evitar el seroma y que las mallas son mejores, etc. Bueno, dar las gracias de nuevo, un placer estar aquí a estas horas de la noche ya aquí en España y es un honor podernos dirigir y la pandemia pues, nos ha traído esta posibilidad que seguramente no habíamos pensado en ella hace 6 meses o no estábamos acostumbrados. Estar ahora presente y compartir conocimiento a través de estas vías es un auténtico honor. Bueno, vamos a hablar de LIRA. LIRA es un apónimo de una palabra de laparoscópica intraperitoneal retroaperonoplasty. Buscamos ese nombre para que fuera pegadizo y que realmente demuestra lo que conlleva. Y lo que conlleva a LIRA es un viaje que empezamos en el año 93 viendo a Carl Blanc publicando su serie de LabIPON y ese viaje pues estamos ahora mismo en el 2020 y la gran diferencia que existe entre el 93 y el 20 es el concepto de pasar de IPON, colocar una malla, lanzar una malla dentro del abdomen y fijarla con táquer o con suturas siguiendo la double crown technique o las suturas transmurales y transformar en el 2020 a algo más, en una reconstrucción real de la pared abdominal. Cuando todos estos años Wolfgang, Jan, yo y muchos cirujanos defendíamos la cirugía de pared por laparoscopia, nos criticaban que hacíamos un bridging, que simplemente poníamos una malla de borde a borde y que no reconstruíamos la pared. Y realmente nos gustaba la técnica porque el LAPA-IPON comparado con la cirugía abierta disminuía significativamente la morbilidad de pared, los pacientes se iban antes y a pesar de que no era una técnica anatómica, tenía buenos resultados. Y eso nos dio la oportunidad de crecer y estar hoy actualmente donde estamos. LAPA-IPON ha cambiado y afortunadamente ha cambiado y han mejorado las mallas y hemos visto cómo actualmente si entramos en una cavidad, después de quitar adherencia vamos a ver esto, pero actualmente entramos y podemos encontrar abdómenes completamente vírgenes con la malla completamente integrada en pacientes que reintervenimos y si antes de operarlo le hacemos un TAC de abdomen, vemos la diferencia de lo que veíamos hace 10 o 15 años a lo que vemos actualmente. Este paciente está operado y tiene reconstruida la pared, con lo cual veis la gran diferencia que existe entre este LAPA-IPON y la reparación de la pared mínimamente invasiva. En este viaje, nosotros lo que hemos hecho es intentar arreglar lo que a nosotros mismos no nos gustaba de la técnica. Y lo primero que no nos gustaba es lo que acabo de enseñar, este pseudo-bulging, el bulging, pseudo-recurrencia, lo llamábamos de diferentes formas, pero es verdad que cuando veíamos un paciente con la malla formando el saco, sí es cierto que la mayoría de los pacientes, o el 99% de los pacientes, no había que operarlo y el paciente estaba feliz. Pero realmente como cirujano no nos gustaba ver esa imagen. En esta historia de crecimiento aparece el concepto conocido posteriormente como IPON Plus, que consistía simplemente en cerrar el defecto. Y esto realmente el que lo populariza fue Eliche Lala, que está en Líbano y que en esos momentos trabajaba en Bélgica con 400 casos y propuso la realización del cierre del defecto. Él hablaba fundamentalmente, uno de los mensajes más importantes que daba era que evitaba el seroma. Aparte decía que evitaba el bulging, que reforzaba la pared, que parecía incrementar la funcionalidad, pero fundamentalmente yo puedo decir, porque hablaba con los cirujanos de entonces, que ellos cerraban el defecto para disminuir el seroma. Era el objetivo fundamental de muchos cirujanos que hacían estas técnicas. Pero sí es verdad que se popularizó y la gente y los cirujanos empezaron a publicar diferentes series con ese cierre del defecto. Yo, cuando iba a los congresos, estaba en el lado del face-to-face en contra de cerrar el defecto, porque yo tenía buenos resultados y como veía a los cirujanos cerrar el defecto con esas suturas transmurales, a mí no me gustaba en absoluto. Yo estaba en el lado de en contra del cierre del defecto. Y tengo que decir estaba en contra
porque lo que decía el Ichelala y lo que publicaban los cirujanos eran estos cierres y era volver a la tensión, aumentar el dolor y hacer como plicaturas en la pared que llevaba alteraciones cosméticas, con lo cual realmente yo tengo que decir que no me gustaba. Cuando yo hice el primer caso y último, que fue este, empecé a pensar qué podía hacer, y lo que podía hacer, y todavía las suturas barbadas no estaban realmente en boga, yo lo que hice fue decir, bueno, ¿cómo puedo cerrar? Voy a hacer una sutura continua, pero ¿cómo introduzco la aguja? Pues vi cómo un cirujano egipcio introducía la aguja para tratar la hernia inguinal de los niños, y dije, bueno, voy a introducirlo, voy a mantener el hilo fuera y voy a cerrar como cierro en cirugía abierta. Y al final saco los hilos y la anudo en subcutáneo. Cuando yo empecé a cerrar y hice esta técnica, dije, esto sí tiene sentido cerrar el defecto. Pues realmente la gran pregunta es, ¿y ese cierre del defecto aportaba algo? Los primeros artículos comparativos en una revisión sistemática lo que decía era el mensaje de que realmente cerrando el defecto había menos recidivas, se evitaba el bulging y el seroma y el paciente estaba más satisfecho. Pero esa satisfacción, ¿cómo se midió? Pues se midió de forma muy diversa, pero ya en el año 19, el año pasado, en Annals of Surgery, salió un paper muy interesante en el que realmente con un estudio serio randomizado demostraba que la calidad de vida del paciente al que se cerraba el defecto, mirad, cerrar el defecto es reconstruir la pared abdominal, es decir, la calidad de vida reconstruyendo la pared era mejor y encima tenía menos seroma, tenía menos recidiva y tenía menos bulging. Con lo cual el IPOM Plus era realmente algo que aportaba en ese sentido. Yo y mi grupo nos sentamos un día y decir, bueno, ya sabemos cómo cerrar. Vamos a cerrar haciendo una sutura continua. Pero nuestra pregunta es, ¿y esto va a durar? ¿Esto va a durar en el tiempo? Si yo cierro, ¿qué va a pasar dentro de un año? ¿Se va a mantener la pared reconstruida a pesar de poner una malla? Y realmente el dolor. Pensamos que los puntos transmurales van a doler más, pero la sutura continua va a doler más que el IPOM tradicional. Y lo que hicimos fue hacer un estudio prospectivo, los primeros 60 casos, lo que hicimos fue medir la escala del dolor y posteriormente una de las cosas importantes que hicimos que nuestros pacientes se le hiciera un TAC de control a la semana y al mes de la cirugía. Empezamos a seguir nuestros pacientes y realmente estábamos muy contentos porque teníamos una capacidad impresionante de poder cerrar los defectos. Incluso nos íbamos y veíamos cómo éramos capaces de cerrar los defectos de hasta 14 centímetros. Y entonces realmente eran cosas que técnicamente éramos capaces de hacer, pero que prácticamente no iban a ningún lado, porque cuando seguíamos a los pacientes y veíamos el TAC del mes todo bien, pero al año veíamos que el TAC, la hernia, se volvía a aparecer y aparecía de nuevo el bulging. Con lo cual, el primer concepto es claro que tuvimos fue por encima de 10 centímetros, por mucho que pueda cerrarlo, vamos a hacerle una separación de componentes y además esa conclusión también bien establecida en la revisión sistemática que paralelamente Neil Smart y su grupo realizaron y publicaron en el BGS. Por otro lado, en los pacientes de menos de 10, pues se mantenía el cierre después de un año. Éramos capaces de mantener, pero en ese seguimiento empezamos a medir la distancia entre los rectos y veías cómo preoperatoriamente está la distancia al mes, a los 30 días, la distancia, lógicamente, al cerrar el defecto se cerraba, pero al año no volvía a los niveles de preoperatorio, pero básicamente se iba abriendo la reconstrucción que habíamos hecho. Y veíamos que era diferente en los pacientes de menos de 5 centímetros esa apertura posterior con los pacientes de entre 5 y 10, donde esa apertura era mucho mayor. Con lo cual lo que hicimos es decir, bueno, vamos a analizar la hernia que tenemos, la distancia, el tipo de pacientes y el tipo de malla y fijación y ver qué recurrencia y qué bulging tenemos. Y en esos 60 primeros casos, con un seguimiento de 3 años, teníamos una recurrencia de 6% y un bulging de un 20%. Vimos qué factores influían. Uno, del paciente, el EPOC, la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, y desde el punto de vista del tipo de hernia, aquellos pacientes con hernias entre 4,5 y 9 son los que tendían más a que hubiera recidiva y que hubiera un bulge. Con lo cual, además, de forma concomitante, el metaanálisis daba esa misma respuesta. Menor de 5 funciona cerrar el defecto, pero entre 5 y 10 quedaban serias dudas en ese sentido. Con lo cual, teníamos claro, menos de 5 hay que cerrar el defecto y más de 5, de 5 a 10, hay que hacer algo diferente. Y ese algo diferente estaba claramente basado. Si yo tiro y uno los músculos y uno peritoneo con peritoneo, no va a haber un efecto cicatricial. Y eso lo supimos de otro trabajo que también hicimos, en el que colocamos la malla en peritoneo indemne o peritoneo después de una irritación y veíamos como el número de fibroblastos y de nuevos vasos cuando la malla se colocaba en peritoneo indemne era poquísimo, mientras que si provocamos un proceso inflamatorio aumentaba significativamente el número de fibroblastos y nuevos vasos, lo que significa que había un proceso de cicatrización. Con lo cual, en ese sentido, fue cuando nos surgió la idea, ¿por qué no hacemos algo diferente? Y ese algo diferente le llamamos LIRA, lo cual seguimos a los pacientes y lo publicamos en Surgical Endoscopy a principios del 2018. ¿Y en qué consistía? Pues como la unión de peritoneo con peritoneo o borde fibroso del defecto con borde fibroso no iba a cicatrizar, lo que hicimos es, vamos a abrir la fascia del músculo, vamos a unirla, esa fascia al unirla va a cicatrizar porque es un tejido que va a facilitar la cicatrización y la creación de un efecto que se va a mantener en el tiempo, y posteriormente, tras denudar el músculo, vamos a colocar una malla, que esa malla lo que va a hacer es imitar como si fuera la nueva fascia posterior del músculo. Y así empezamos a realizar la técnica desde el principio. Hacíamos, como veis aquí, un flap de fascia muscular, denudando el músculo en un lado y en otro. Lógicamente hemos mejorado, pero la dificultad al principio era mucha, de traernos el flap contralateral hacia nosotros para posteriormente empezar a realizar la sutura de ambos flaps en la línea media. Veis cómo estamos suturando. En este vídeo se ve mejor cómo realmente, si el defecto es de 4 centímetros, lo lógico es irse 2 centímetros a cada lado para hacer ese flap, y una vez realizado el flap, suturarlo en la línea media, y teniendo en cuenta que la nueva malla, porque al cerrar el defecto había dudas de cuánto tenía que medir el defecto más la malla más que el defecto, al hacer esta técnica, lo que averiguamos, lo que empezamos a hacer fue que la nueva malla que colocamos tenía que sobrepasar en 2 centímetros la parte denudada sin músculo, tanto craneal, caudal como transversal. Y así surgió la técnica LIRA. En el estudio comparativo analizando la diferencia entre el cierre primario y el LIRA, vemos la gran diferencia. La curva azul es la apertura de los músculos tras un cierre del defecto, y cómo prácticamente la línea verde se ve como entre los 30 días y el año se mantienen los músculos unidos en la línea media posteriormente en ese TAC de control que realizamos. Y eso fue lo interesante. LIRA realmente ofrece una reconstrucción duradera de la línea media, porque hay un proceso de cicatrización en la línea media. Pero además, curiosamente, y nos dimos cuenta después, a la hora de abrir esa fascia muscular, lo que estábamos haciendo era quitar tensión, y eso, el no tensión, va a facilitar, por un lado, que la reconstrucción sea duradera, pero por otro lado, va a tener menos dolor. Ese dolor que provocábamos al cerrar la línea media disminuía al quitar tensión, y de hecho, al comparar el base scale, la escala analógica del dolor entre el cierre del defecto y el LIRA en el día 1 y en el día 7, había diferencia entre ambas técnicas. Con lo cual,
al final lo que teníamos era en el Lira teníamos una reconstrucción duradera que producía menos dolor, gracias a que hay menos tensión y gracias a que hay mejor cicatrización. Con lo cual, a pesar de que con el cierre primario del defecto en menos de 5 funcionaba, dijimos, bueno, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué no aplico el concepto de Lira en todos los casos? Y entonces desarrollamos que en vez de irnos con el Lira como 2-3 centímetros en el lateral de la fascia, vámonos al borde y en aquellos de menos de 5 centímetros vamos a hacer un I-Lira, y el I no viene como de endoscopic, como el I-Milos, sino viene como edge del borde del defecto medial, perdón, del borde del músculo recto a nivel medial que se abría y se unían en la línea media. Con lo cual, en esos defectos menores de 5 centímetros, íbamos al borde y lo suturábamos. Teniendo en cuenta además que todas estas reconstrucciones conllevaban además una reconstrucción completa de la pared, incluyendo las diástasis o las zonas de debilidad tras una hernia incisional. En definitiva, lo que estamos haciendo es una reconstrucción de la pared mínimamente invasiva, y eso es lo que aporta el Lira. No es el hecho de quitar tensión, no es el hecho de reconstrucción duradera. Lo que al final aporta es que habíamos continuado con esta aventura haciendo ya una reconstrucción de la línea media permanente y duradera para el tiempo. Paralelamente, ¿qué otra cosa no nos gustaba del IPON inicial? Y lo que no nos gustaba era cuando reinterveníamos a pacientes y veíamos esas adherencias a los TACers. Sabíamos que los TACers eran necesarios porque en el estudio de Holinsky se veía claramente cómo los TACers absorbibles, la fuerza tensil era muchísimo menor que los TACers, y por eso había que dejarlo. Y por eso, cuando hacíamos la cirugía de la doble corona, en la que hacíamos un breaching, un puenteo, necesitamos mucha fuerza tensil de agarrar la malla. Además, el problema de esos TACers, además, es que creaban adherencias. Y en el cierre del defecto, además, se veía que incluso cerrando el defecto, y en este estudio de Rosenberg, se ve que los TACers permanentes con el cierre del defecto se asociaban a menor recidivas, con lo cual veíamos necesarios en la doble corona convencional, en el IPON convencional, pero es que en el IPON Plus también había datos que decía que teníamos que usar TACers permanentes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en el Lira tú puedes usar TACers absorbibles? Pues está muy clara. Porque realmente la fijación de la malla no es una fijación permanente dependiente 100% de los TACers, sino que de la fijación mecánica, sino que también hay un concepto de fijación biológica, porque esta malla necesita la fijación para favorecer la integración como fascia posterior del músculo, lo que va a permitir posteriormente que una vez que desaparezcan estos TACers absorbibles, la malla esté integrada y no hagan falta nunca más tenerlo encima. Con lo cual, esa es otra gran aportación del Lira y la forma que reconstruye la pared, es que cierra sin tensión y que aparte favorece cambiar la fijación a una fijación absorbible. Hasta el punto que veremos qué nos depara el futuro, pero aquí vemos una hernia menor de 5 centímetros en la que se ha hecho un Lira y en el que posteriormente estamos fijando con material absorbible y atento, estamos usando una malla absorbible a largo plazo. Y esto puede ser el futuro en el que nosotros hagamos una reconstrucción de pared y que posteriormente, cuando vayamos a operar al paciente 10 años siguientes con por ejemplo, una diverticulitis aguda, veamos que entramos en una cavidad sin malla, sin TACer y con una reconstrucción adecuada de la pared sin ningún tipo de problema. Y ese sería el sueño en el que estamos trabajando para algún día conseguirlo. Por último, sí es cierto que la gran crítica del Lira puede ser que seguimos usando una malla intraabdominal. Es cierto que han surgido el lap sublay como técnica para evitar la malla intraabdominal. Nosotros la hemos hecho para investigar si nos gustaba hacer esta técnica y os contaré posteriormente cuál es nuestra opinión
al respecto y en qué caso la utilizamos. Vemos aquí que estamos haciendo el crossover, yendo a través de la hernia hacia el lado contrario, cosa que se puede hacer fácilmente en una hernia primaria, pero mucho más dificultosamente en una hernia incisional. También para evitar esta malla intraperitonealmente ha surgido Milos, que al igual que el Lap-Supley han sido descritas por Wolfgang y su grupo, y la técnica descrita del ITEP, descrita por Jorge Daes y posteriormente popularizada para la hernia ventral por Beliansky. En definitiva, veis que nos encontramos en un grupo, nos encontramos en el mundo de pasar de la PIPON a cerrar el defecto a hacer otra cosa diferente, que es la reconstrucción duradera de la pared abdominal, con técnicas con malla intraabdominal, como es el LIRA, que lleva Tucker absorbibles, y en el otro grupo sin mallas intraabdominal, como son los abordajes ITEP, Milos y Lap-Supley. En verdad, en verdad son todo Supley. Con lo cual, esto es lo que tenemos hoy en día para hernias menores de 10 centímetros. Esos son los dos grupos y ahora os voy a exponer desde mi punto de vista cuál es la diferencia. Creo que estas técnicas son más complejas a pesar de evitar la malla intraabdominal, mientras que el LIRA es una técnica que usa una malla intraabdominal, pero mallas muy buenas, y hay que tener en cuenta que yo creo que muchos de los problemas de las adherencias de las mallas antiguas venían de los tuckers, y la ventaja es que aquí usamos una malla intraabdominal que podemos fijar de una forma diferente, y estas técnicas tienen más indicaciones en el sentido de que abarcan mayor número de indicaciones y son más reproducibles, y poco a poco tengo conocimiento de casos. Me queda aquí añadir, de vez en cuando me mandan WhatsApp de diferentes partes del mundo que están poniendo en marcha esta técnica quirúrgica. En definitiva, si tenemos que decidir qué hacer, y en este cuadro lo resumo, con mallas intraabdominales tenemos para menos de 5 la I-LIRA, para de 5 a 10 la técnica LIRA, y para mayor de 10 hacer una endoscópica anterior, una reparación endoscópica endoscópica de componentes, para posteriormente poner una malla intraabdominal. Si no usamos una malla intraabdominal, para mayores de 10 tenemos el TAR laparoscópico, y el Rives Stopa Supley, cuyo abordaje puede ser transabdominal, que sería el Lap-Supley, o el ITEP o el IMILOS, que son abordajes para colocar la malla en la misma localización. Yo, al final, lo que hago es esto. Yo hago, cuando tengo una hernia incisional, hago I-LIRA o LIRA para no tener que lidiar con el cruzar hacia la otra parte, lo cual es complejo en la hernia incisional, y un TAR, el laparoscópico, cuando son mayores de 10. Mientras que si son una hernia primaria, hago LIRA de 5 a 10, y en menos de 10 no hago I-LIRA, sino que hago un Lap-Supley, es lo que estoy haciendo, o podría hacer un ITEP en estos casos menores de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque he tenido una recurrencia en el paciente que hice entre 5 y 10, que hice un Lap-Supley, porque la tensión seguramente me hizo movilizar la malla. Y por eso sigo esta ruta de trabajo cuando tengo un paciente enfrente mía. En definitiva, los conceptos han cambiado del viejo concepto de laparoscopic ventral hernia repair, el IPON, a reconstrucción mínimamente invasiva. Es un concepto diferente, y la LIRA es una nueva técnica mínimamente invasiva que reconstruye la pared con un resultado excelente, y desde mi punto de vista siendo una técnica reproducible. Y con eso, si queréis, vamos de nuevo a las preguntas, a ver si ha cambiado algo con respecto a la opinión de los que nos escuchan. Gracias, Salva. Carlos, la primera pregunta, por favor. ¿Cuál cree que es la gran ventaja de las nuevas técnicas laparoscópicas? Disminuyen seroma, reconstruyen la pared abdominal. Las nuevas mallas aportan más que las técnicas, evitan el